Científicamente, con Felipe Rebeco. Este podcast es presentado por iFarming, soluciones digitales y consultoría para impulsar la acuicultura y la agricultura. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Científicamente. Hoy día vamos a hablar de un tema muy relevante para entender lo que es cambio climático y tenemos el placer de estar junto a una experta a nivel internacional y también una gran amiga mía, que es Mariela Vázquez Guzmán. Mariela, bienvenida a Científicamente. Hola Felipe, muchas gracias por la invitación y por darme este espacio para conversar de este tema tan poco conocido para la gente. Exactamente, y esa es la relevancia de este podcast. Pero también es relevante conocer quién es Mariela Vázquez, así que Mariela Vázquez Guzmán, ¿quién es? Bueno, nacida y criada en Valparaíso, hice todos mis estudios de pregrado acá. Luego fui a Santiago, estudié Ingeniería en Administración Agroindustrial. Al volver a Valparaíso, me especialicé más bien en el área de Administración, Gerencia de Agronegocio, pero luego se dio la posibilidad de ir a estudiar al extranjero, que obviamente la aproveché y allá, bueno, hubo un cambio de switch, me enamoré de lo que era la investigación científica y desde ahí me comencé a dedicarme a eso. Y tú nos comentabas que de Chile te fuiste al extranjero a estudiar. ¿A dónde te fuiste a estudiar? ¿Qué temática? Me fui a estudiar a Noruega como estudiante invitada, era un programa internacional. Era un semestre, máximo un año, en el Instituto de Ciencias Animales y Acuicultura de la universidad en un pueblito que se llama Oss, Universidad de Ciencias de la Vida. Biológicas o Literacia de la Vida Biológica. Y bueno, hice como estudiante invitada un estudio sobre las posibilidades de utilización de los recursos que se obtienen a partir de los desechos de la industria salmón. Perfecto. ¿Y terminaste esa etapa de estadía de 6 meses, un año? ¿Y después de eso que volviste a Chile, por lo que comentabas? Claro, yo iba por 6 meses, máximo un año, pero esta experiencia resultó ser 3 años y medio. 3 años y medio. Porque una vez que terminé este curso, este periodo, se abrió la posibilidad de poder ingresar a una maestría en ciencia. Perfecto. Entonces hice efectivamente esta maestría en formulación o técnicas de elaboración de alimentos para animales extruidos, porque me especialicé en lo que era alimentos para salmónidos. Perfecto. Y bueno, como te decía, me enamoré de lo que era la investigación científica, pero una vez que terminé el máster, me quedé un tiempo breve trabajando con un investigador en la universidad y luego decidí volver a Chile. Perfecto. Entonces, Mariela de Valparaíso a Noruega y de Noruega a Valparaíso. ¿Y qué pasó en Valparaíso? Cuando recién volví, bueno, decidí tomarme un par de meses de vacaciones, de descanso, reinsertarme porque las cosas cambian. Entonces decidí hacer eso, realmente descansar. Pero sucedió que un historiador que estaba haciendo su doctorado en Cambridge en ese tiempo, me contactó, un chileno. Me contactó y me dijo que él estaba con unos investigadores británicos acá en Santiago porque tenían un proyecto europeo grande de reanálisis del clima y querían que Chile se involucrara en este proyecto. Entonces están haciendo todas las gestiones como para poder concretar eso. Pero él, aprovechando que estaba en Santiago, tenía que hacer algunas cosas, trámites personales. Entonces me pidió si yo podía acompañar a estos investigadores una mañana. Y bueno, así fue. Y en el transcurso de la conversación, ellos me comentan que tienen que
que contactan efectivamente a un rector de cierta universidad para tratar de enganchar el proyecto. Entonces yo, en mi estilo de broma chilena, le digo, mira, con ese rector yo tengo que conversar. Y me dicen, ¿pero por qué? Pero porque así puedo conseguir un trabajo. Entonces yo, bueno, me di cuenta que su humor británico no lograron entender que era una broma. Y así fue. Entonces, bueno, yo terminé eso, volvió esta persona y ya me despedí de ellos y nunca más los vi. Pasaron meses y me contactan que efectivamente habían Hablaba con este rector. Habían hablado con el rector, el proyecto se aprobó en Chile. ¿Ya? Entonces, si yo quería involucrarme en el proyecto. Pero genial, al final sería un trabajo. Claro. Entonces, claro, ellos dijeron que yo conocía el protocolo de investigación europeo. Obviamente me manejaba bien en Chile y hablaba inglés y español. Entonces, en principio fue de coordinar, armar los equipos de trabajo acá y todo lo que es la infraestructura también, porque teníamos equipos en Santiago y en Valparaíso para hacer rescate de datos. Y así comencé, digamos, a involucrarme en esto sin saber nada de meteorología, de ciencias del clima, porque yo más bien coordinaba Chile, Europa. Y esa fue la primera etapa o experiencia tuya con rescate de datos. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? Mira, fue súper interesante porque yo, como te digo, en los equipos se rescataban datos acá de este museo, de este archivo, lo que eran bitácoras náuticas, y también de la dirección del archivo de la Dirección Meteorológica de Chile. Entonces yo tenía que tomar todos esos datos y luego teníamos grupos de estudiantes que lo pasaban a planillas Excel. Entonces, bueno, yo tenía que estar viendo que todos los datos estuvieran bien y contactándome con la gente de Europa, enviando informes. Y tuve que empezar a estudiar mucho porque para entender lo que estaba trabajando, lo que estaba enviando, después ya tuve que empezar a participar en seminarios y entonces tuve que empezar a empaparme del tema para poder saber de lo que estaba hablando. Comunicarte con ellos apropiadamente, me imagino. Claro, entonces son climatólogos expertos en todo lo que es modelos. Y entonces al principio estaba como, no puedo decir que estaba perdida porque en el fondo la investigación científica tiene una base, que de eso yo me sostuve. Y por eso también fue como evolucionando toda mi participación en este grupo. Y bueno, después yo ya decía, me planteé incluso dedicarme a estudiar meteorología o clima, algo relacionado, porque era súper interesante. Me encantó el proyecto. Entonces, después dije, bueno, ya estoy en esto, ya ha pasado cierto tiempo de mi edad, empezar como foja cero. No lo sé. El proyecto avanzó bien. Entonces... ¿Cuánto tiempo estuviste en este proyecto? ¿Cuánto duró? Yo estuve más de un año, creo que casi 2 años, y decidí volver. Me contacté con la Universidad de Noruega, donde yo había estudiado mi máster, y volver allá, hacer otro máster, pero en acuicultura pura. Mi idea era, ya que tengo toda esta base, este conocimiento de la acuicultura, de lo que es la agroindustria, lo voy a fusionar con estos nuevos conocimientos muy básicos en ese tiempo de rescate de modelos climáticos, de rescate de datos para entender lo que es el cambio climático. Voy a mezclarlo con esto para, mi idea, estudiar y especializarme en cómo afecta el cambio climático, cómo podría afectar el cambio climático a la acuicultura. Yo me fui con ese norte a Noruega. Ahí volví, empecé a hacer el máster en acuicultura y
Creo que estaba un poco avanzada para esa época porque al final, cuando ya tuve que hacer mi tesis, no encontré ningún supervisor que tomara ese tema. ¿Y estamos hablando cuántos años atrás, Mariela, de esto? Eso fue 2015. En 2015, o sea, estás diciendo tú que te fuiste con la idea de hacer este máster en acuicultura relacionado con el cambio climático y a la hora de hacer el máster para sacar la tesis para tu máster, fuiste a hablar con diferentes supervisores, me imagino noruegos, noruegas, y nadie como que le dio la relevancia en aquellos tiempos, casi 10 años atrás. Claro, sí. Mira. Terminé haciendo mi tesis en genética. En genética, imagínate. Y hoy en día, si uno ve las publicaciones de esas instituciones noruegas, que de hecho NOFIMA y otras más, y NMBU, digo porque NMBU porque ahí nos conocimos con Mariela, de hecho ahí voy a hacer mi doctorado y aquí somos amigos. La mayoría o bastante tocan el tema del efecto del cambio climático en la acuicultura, pero claro, 9 años atrás quizás no era el tema, era una adelantada a tu tiempo. Se puede decir. Se puede decir porque, claro, ahora de hecho hay proyectos específicos en ese tema, acuicultura y cambio climático, nada más. Perfecto. Entonces, terminaste tu tesis en genética. ¿Y qué pasó con Mariela? ¿Qué pasó con el rescate de datos meteorológicos? Pero para seguir, ¿qué pasó con Mariela? Cuéntanos un poquitito, o cuéntale a la gente, ¿qué es realmente el rescate de datos meteorológicos? Ya, mira, lo que pasa es que, ¿por qué continúo en esto? Voy a hacer un enlace. Cuando yo fui a hacer el máster en acuicultura, nuevamente me contactaron estos mismos investigadores, porque yo dejé el proyecto andando acá. Y el proyecto terminó acá, yo me desvinculé, yo estaba en el máster de acuicultura en Noruega. Entonces, en ese intertanto me contactan nuevamente estos investigadores porque les interesaba hacer rescate de datos de la Antártica, y en Noruega, en Sandefjord, hay un museo ballenero. Ya. Entonces ahí tienen los bitácoras náuticos de los buques que iban a la captura a la caza de ballena en la Antártica. Entonces me preguntaron si yo podría ir a Sandefjord a ver, hacer como una visión de qué hay, si es que podría realizarse un proyecto ahí. Y bueno, yo lo hice, entregué un informe, etcétera, y claro, le encontraron que había una mina de oro ahí, entonces me preguntaron después si yo podría ir con un investigador que exclusivamente dedicado a eso, que de hecho es referente en ese tema, ayudarlo a hacer el rescate de datos en Sandefjord. Perfecto, genial. Y ahí yo ya inicié en lo que de ahí ya no hice otra cosa más que rescate de datos meteorológicos históricos. O sea, el cambio definitivo, o el punto que eres, fue en Noruega. En Noruega, en Sandefjord, mira, ahora, volviendo a tu pregunta, creo que esto, claro, te hablo desde mi experiencia que puedo empatizar con lo que la gente se pregunta, porque cuando acompañé a este investigador, para mí era encontrar libros antiguos y tomar fotografías, que es la forma donde rescatamos los datos. Ya, y libro antiguo. Bitácoras náuticos en este caso. ¿Y qué es estas bitácoras náuticas? Ahí hay registros meteorológicos, observaciones meteorológicas de temperatura, del aire, de presión atmosférica, el viento. En ese tiempo, claro, es súper importante registrar el viento porque eran veleros. Entonces, para mí era nada más que eso. Pero en la medida que fui avanzando me di cuenta que es muchísimo más, y el rescate de observaciones meteorológicas, de datos, en el fondo es un desafío súper grande, porque es un compromiso de construir bancos de datos de estas observaciones que van hasta 250 años atrás. 250 años. Atrás, claro. Que sirven, que de ahí parte sirve para alimentar toda esta base de datos que utilizan los
computadores para trabajar los modelos climáticos. Entonces, es súper importante porque es el inicio de todos estos estudios, proyecciones. Esto nos sirve porque el reanálisis climático, que es lo que utiliza estos datos que nosotros rescatamos, termina siendo un producto como reanálisis climático. Y el reanálisis climático es reconstruir el tiempo, el clima, como fue en el pasado. Ir armando un rompecabezas. Cada vez que incorporamos más datos, vamos teniendo la película ahí más clara. Y eso finalmente permite, claro, entendemos qué pasó en el pasado o cómo pasó. Con eso entendemos lo que está sucediendo en el futuro, porque también se comparan, y al tener más datos se mejoran las proyecciones al futuro en estos modelos climáticos. Perfecto. Oye, gracias Mariela. Y entonces básicamente cuando uno ve estos gráficos, haciendo un poquito la bajada para común de la gente como uno, cuando ven estos gráficos dicen, oye, ¿cómo era la temperatura en la Tierra 100 años atrás? Esos datos vienen exactamente de gente que ha trabajado como tú o como tú que ha rescatado datos en bitácora de temperatura, de presión, etcétera. En parte sí, porque, bueno, no son solo datos de bitácora. El clima, bueno, hay una interacción de atmósfera, océano, continente, tierra, y también la banquisa, que es la congelación del mar en los polos. En la Antártica, por ejemplo, acá en el Polo Sur, eso es la banquisa. Esas 4 interacciones son fundamentales. Eso determina el clima en el planeta. Entonces, necesitamos rescatar datos de superficie, que son las estaciones meteorológicas, o por ejemplo los faros, o cualquier estación que haga registro de observaciones meteorológicas. Pero también rescatamos de los bitácoras porque ahí tenemos información del océano. Se tratan de una manera muy diferente, porque la estación en tierra es una estación fija. En cambio, en el océano el buque va navegando, va avanzando, cambiando latitud, etc. Entonces, claro, se manejan de una manera diferente, pero al final todo eso alimenta esta base de datos. Comparamos, por ejemplo, o cotejamos con lo que hacen los proxies naturales, que son los datos que se pueden obtener de la dendrocronología, que es el estudio de los anillos de los árboles, los glaciólogos con los testigos de hielo, que son esas muestras profundas, que son cilindros profundas que toman de los glaciares. Esos son testigos de hielo. También tenemos los núcleos de coral en el océano. Todo eso entrega mucha información en relación a las condiciones de la atmósfera o del mar en el caso de los núcleos de coral. Perfecto. O sea, la parte tuya es rescate de datos meteorológicos del océano. No, en general. En general. Lo que más he hecho es de océano porque más he trabajado en bitácora, pero por ejemplo en la dirección meteorológica ahí tienen de las estaciones que hay en Chile, entonces de ahí también se ha hecho rescate. En realidad, en cualquier lugar que haya un registro de observaciones meteorológicas, antes del 1980, yo estoy interesada en eso. Esté donde esté ese registro. ¿Y qué pasó en 1980? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ya a fines de la década del 70 empieza la era satelital. Perfecto. Y ahí ya tenemos dato continuo. Anterior a eso tenemos los registros hechos de forma manual, digamos, por seres humanos, que tenían que, claro, hacer la lectura en los diferentes instrumentos, dependiendo de la estación, y registrarlos en papel. Entonces, yo y los que hacemos rescate de observaciones meteorológicas históricas, buscamos esa fuente documental. ¿Y cómo encuentras estas fuentes? Porque tú dices, oye, la encuentro en un museo
¿Cómo llegas? Ese es un gran desafío, es una búsqueda, es buscar, no sé, primero en internet obviamente, en archivos, biblioteca, etcétera, donde haya, pienso yo, bueno, a medida que uno se va empapando este tema ya va más o menos sabiendo dónde puede haber algo, pero tenemos lugares tan no sé, no especializados en el tema, que también pueden entregarnos datos súper importantes, por ejemplo, haciendas en la Patagonia que tenían que registrar las condiciones climáticas. La Iglesia católica también, habían sacerdotes de ciertas congregaciones muy interesados en lo que eran estudios botánicos o meteorológicos. Además tenían grandes terrenos y entonces hacían observaciones porque tenían cultivos. Perfecto. Entonces, por ahí también y en realidad sí, particulares que le interesaba o que simplemente tenían un interés en el área, y cosas más oficiales como son los archivos, los museos. Entonces, si no, corrígeme, usas bastante tiempo en buscar estos lugares, estos registros. Sí, uso bastante tiempo, bastante imaginación, porque a veces piensas tú y dices, bueno, antiguamente se enviaban los informes por telégrafo. Claro. Entonces ahí también tiene que haber registro. Genial. Y tú empiezas ya a abrirte a todo, porque el clima, las condiciones climáticas, afecta a todo y nos afecta a todos. Entonces siempre ha sido importante saber qué pasa. Bueno, antes no había este concepto de cambio climático como para saber qué va a pasar, pero sí, así vamos encontrando registro en personajes exploradores que también tenían mucho interés, digamos, en todo lo que era ciencia, iban registrando todo lo que observaban, digamos, en el entorno, ya sea vegetación, fauna, pero también precipitaciones, condiciones del tiempo. Wow, increíble. Oye, Mariela, y cuando tú encuentras cierto registro, tú crees que hay, ¿cómo la recepción de estas instituciones o estas haciendas, museos, cuando viene Mariela y pregunta si tienen datos meteorológicos históricos, y cómo reaccionan ellos? ¿Buena disposición a compartir estos datos? Ha sido como bien diferente las reacciones que he tenido, porque la gente, claro, no entiende la importancia o la proyección que puede tener la utilización de esto. Entonces yo obviamente les digo, les explico de qué se trata, y bueno, tenemos ya algunos trabajos de informática donde se van ya mostrando punto de datos, se llama. Cada vez que hace un rescate, un punto en el mapa, y les voy mostrando, mira, tenemos todos estos datos y cada dato es súper importante. Ahora, ¿por qué esto se ha desarrollado súper rápido? Y hay un interés porque tú ves en el hemisferio norte está la mayor concentración de población y tú ves mucho puntito. En el hemisferio sur hay menos. Y lo que es el mar austral, Pacífico austral, hay un vacío que hay que llenar con urgencia. Y básicamente era porque no había poca población, hace 250 años atrás, 200 años y atrás. los tráficos marítimos tampoco eran tan frecuentes, porque cruzar el Cabo de Hornos hasta el día de hoy no es fácil. Entonces, cuando la gente ve esto y dice, oh, qué interesante, ahí ya puedo acceder a los datos. A veces hay, claro, información sensible, y yo les digo, yo prometo, a mí lo que me interesa son las observaciones meteorológicas. Lo que pueda haber allá
es otro tema, porque al final uno entiende que era otro la realidad, la visión, por ejemplo, de las misiones salesianas en la Patagonia. Es una información súper sensible, por un tema muy delicado. Pero ellos, claro, no lo hacían de mala fe, no pretendían extinguir a esa pobre gente, sino que llegaron haciendo su misión. Y tienen una cantidad de registros meteorológicos que son un tesoro para nosotros y que afortunadamente se logró. ¿Se logró? Sí, al principio costó. Y tuvimos que prometerle que tampoco es que haya cosas, no sé, bárbaras, no, eran sacerdotes. Me refiero a la consecuencia final, que ellos no conocían. Entonces, bueno, finalmente se logró hacer ese rescate. Lo mismo acá en el museo, tengo que revisar los bitácoras de los buques de la Armada. Obviamente hay información que puede ser muy sensible y que uno no tiene por qué saber, pero también no hay nada, no hemos estado en periodo de guerra, entonces yo les prometo que me dedico solamente a lo que necesito y ya. Acá con los bitácoras he tenido un recibimiento súper cálido. Bueno, en general, cuando la gente entiende que es eso, ya se abre todas las puertas y se hacen los rescates. O sea, en tu trabajo, en tu día a día, hay mucha educación de por medio. Sí. Hay mucha educación y también generar confianza. Yo creo que esa es la clave. Yo he visto algunos casos que, claro, no se ha hecho el acercamiento como corresponde y la cosa no termina mal, porque uno también debe entender que lo que a nosotros nos importa es el rescate de datos. No estamos aquí para estudiar historia o consecuencias de hechos que fueron en otra época, que uno puede estar quizás de acuerdo o no, pero ese no es, uno tiene su opinión, pero digamos, es otra cosa. Lo que me interesa es rescatar los datos. El dato duro, como dicen acá. El dato duro. Oye, y este dato duro, hiciste el acercamiento, buena recepción, te dan acceso a los datos. ¿Y qué es un dato bueno, un dato más o menos, un dato malo? Si es que lo puedes discriminar así. Claro. Uy, es que eso es, yo creo que eso es un punto crítico. Porque si yo tengo acceso a una fuente de datos, claro, tengo que ver de partida si es que lo puedo leer. Porque con tinta del 1800 o antes, he tenido libros incluso de 1500 y tanto, con tinta y esa caligrafía, ese lenguaje que es español, pero desde el siglo XVII, ya ahora lo logro. Al principio me costaba un montón, pero ahora lo logro, los números también. Y después ya lo más técnico, digamos, del dato en sí, que aporta, esto se trata de llenar serie de datos. Entonces, mientras más continuo, es decir, con menos interrupciones tenga, y mientras más largo sea en el tiempo, mejor es la calidad del dato. Lo puedo leer, cubre un periodo, no sé, mínimo de 2 años. Perfecto. Yo feliz. Y que hayan registros diarios, súper. Ahora, si son 3 veces en el día, que es más o menos lo que se hacía, perfecto. Ese dato es fantástico. Genial. Oye, y para ir haciendo un resumen de este proceso de rescate de datos y hasta llegar a los modelos climáticos. Entonces partimos por esta búsqueda, ¿cierto? Después el acercamiento con educación, ganarse la confianza, después discriminar si el dato es bueno o no, que sea continuo en el tiempo, 2 o 3 años como comentabas tú. Y después eso tú se lo entrega a los científicos, que tienen estos computadores, ¿cierto? Que son supercomputadores y hacen sus modelos climatológicos.
¿Y estos modelos climatológicos qué lo vemos nosotros como personas común y corriente en el día a día? Son los que, por ejemplo, que vemos en mi teléfono, estas aplicaciones que veo cómo va a estar el tiempo, pronosticado el tiempo, una cosa, el clima es otra, Sí. pero ¿en qué lo vemos en el día a día? En el día a día. Bueno, el proceso es mucho más complejo porque una vez que el dato está ya digital, no solo en la imagen, sino ya en el computador, en una planilla, hay parte de todo un proceso del dato en sí, control de calidad, homogenización y todo, porque imagínate, yo encuentro registros que pueden estar hechos en diferentes unidades de medida. Hay que homogenizar todos esos datos en el sentido de que tienen que estar en la misma unidad de medida y después en el mismo formato computacional también. No voy a mandar uno en un formato, otro en otro, no. Tiene que al final en el computador el dato de cualquier lugar del mundo estar exactamente igual uno con el otro. Eso ya está estandarizado y se sigue un protocolo. Pero lo que es homogenización en el área es que también yo tengo que, pero hay que determinar si es que los cambios que se observan ya analizando el dato en sí, en lo que sucedió en el tiempo, en las condiciones atmosféricas, es natural o es producto de un sesgo artificial. Perfecto. Entonces, tengo que ver y estar muy atenta en lo que me dice el registro, si es que, por ejemplo, hubo un cambio de algún instrumento. Se rompió un termómetro, porque eso me puede alterar, ¿cierto?, la medida. Entonces, cambio de ubicación de la estación, también son súper importantes. Esos son sesgos artificiales. Aumento de la vegetación, si es que es una estación de superficie, aumento de la vegetación, me va a alterar también el entorno. Absolutamente. La urbanización, ha crecido la ciudad, empieza a perderse vegetación, aumenta el calor y todas esas cosas hay que tener, como te digo, esto es muy complejo, es un proceso muy complejo que finalmente en el día a día sirve para ver todo esto que la gente ve de aumento promedio porque esto hace, como es un reanálisis global de todo el planeta, trabaja obviamente en promedio, pero también se puede ir reduciendo a estudios más específicos de ciertas áreas, ¿sí? Pero tú ves, promedio aumenta 1,5 grados la temperatura promedio del planeta y las proyecciones para el año 2030, 2050 y etcétera, las que hace el panel del cambio climático, los escenarios que presenta en el futuro, digamos que eso es todo termina allí. Ahora, hay una diferencia en la meteorología y la climatología. Perfecto. La meteorología es la que tú ves en el reporte del tiempo, donde te dice mañana va a estar despejado y y la climatología lo estudia en un rango de tiempo mayor, general de cierta área. Patrones. Claro, entonces, porque el clima, nosotros tenemos un clima mediterráneo templado, pero puede haber un clima desértico, puede haber un clima tropical. Entonces el clima es general, es toda la condición meteorológica, atmosférica, en un periodo de tiempo más prolongado. Eso determina el clima. Y las condiciones meteorológicas en las que tú estás como en el día a día. En el día a día, en el momento. Entonces hay una diferencia. Bueno, es súper relevante entonces estos patrones en el tiempo climatológico, porque ayudan a hacer estrategias país quizá o otro tipo de estrategia para poder mitigar el impacto que va a tener el clima en una cierta área del país o en una cierta área del mundo. Sí, por supuesto. Los reanálisis climáticos globales, como te decía, es lo más complejo que hay en la elaboración de modelos climáticos. Y es la única herramienta que hay para poder hacer estas predicciones a futuro, digamos, con
con mayor precisión. ¿Y a qué te refieres con reanálisis, Mariela? Reanálisis climático, se toman observaciones reales del pasado y estas se combinan con modelos meteorológicos, numéricos, ¿cierto? Entonces, con esto tú tienes una representación súper confiable del estado de la atmósfera, del clima, en diferentes escalas, global o regional, según sea el interés, con diferentes series temporales, los años que tú estás cubriendo y las variables, ¿cierto?, que tú estás utilizando. Nosotros vamos alimentando estas bases de datos en los supercomputadores, que son enormes. Hay una llamada ERA 5, tiene más de 250 terabytes de datos. Entonces, de ahí los investigadores toman todo el material, los datos que necesitan para hacer sus estudios. Y tú comentabas que en el hemisferio norte hay muchos datos, porque había mucha población, y en el hemisferio Sí. sur hay pocos datos, pocos puntitos en el mapa de recolección de datos, ¿cierto? Uh-huh. Y aquí te pregunto, en tu experiencia en Chile, ¿cómo aporta Chile a este reanálisis climático? O Sí. si hay algún proyecto importante hoy en día o que sucedió hace un par de años atrás. ¿En qué está Chile en esta temática? En esta temática, mira, Chile yo creo que es un punto clave porque tenemos una larga costa y además que se proyecta justamente hacia donde está este vacío que hay que llenar. Tenemos hasta la isla de Pascua, entonces cubrimos esa área crítica, digamos. El Océano Pacífico. El Océano Pacífico y toda la costa también. Tenemos una geografía muy, muy loca, entonces tenemos registros de zonas desérticas, de montaña, de costa, Antártica, todo. Entonces, es muy valioso lo que se pueda rescatar acá en el país. Hay proyectos relacionados a lo que es el cambio climático. Está el proyecto principal, diría yo, que es lo lidera la Universidad de Chile, CR2, pero están también involucradas otras universidades, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, y bueno, ellos están haciendo mucho trabajo, tenemos profesionales del primer nivel, y en ese sentido Chile está, diría yo, bien posicionado en lo que es Latinoamérica. ¿Ya? Yo conozco a varios de ellos y sé que son referentes mundiales en el tema de climatología o de lo que se hayan especializado para hacer este tipo de estudios. Qué bueno escuchar eso, ¿eh? Que tenemos referentes en esta temática tan relevante para el mundo entero. Sí, sí, porque los que lideran este tema del reanálisis climático es Europa. ¿Y Europa en específico, algún país? Bueno, Europa trabaja más como comunidad europea. Ya. Yo colaboro con un proyecto que se llama ACRE, Ya. que es el que hace esto de reanálisis climático, y ahí involucra investigadores, bueno, y no solo investigadores, porque termina llegando a lo que es ciencia ciudadana, que en Europa se usa mucho, por ejemplo, voluntarios que digitan datos. Mira. O que sí, se hace allá todo con gente, con voluntarios, entonces es como súper transversal. Eso aquí lamentablemente no sucede. Aquí está como muy centrado en la academia, en la ciencia. Ahora la industria, pienso yo que está un poquito atrás en el tema, en el sentido de colaborar al desarrollo acá del rescate de datos. La industria es chilena. La industria chilena, pienso yo, que está, claro, preocupados de lo que es el cambio climático, obviamente lo que podría afectar, pero pienso que está un poquito al debe en el sentido de aportar al desarrollo de proyectos de rescate de datos. ¿Y qué tipo de aporte económico? Principalmente económico, porque siempre es el tope.
Hay muchos datos para rescatar en Chile muy interesantes, pero falta financiamiento. ¿Y el Estado? Porque el Estado también es un actor relevante para esto. Sí, el Estado está obviamente comprometido y a través del Ministerio de Ciencia realiza aportes, efectivamente al CR2, aporte del Estado, el proyecto que lidera la Universidad de Chile. Lo que comentas tú de la industria puede pasar también en otras áreas de investigación, sobre todo en el país que estamos bastante, o a nivel de inversión e investigación bastante bajo comparado a los países desarrollados, la OCDE. ¿Cómo crees tú que se puede lograr un mayor aporte a la industria, involucrarlos más en esta actividad? Yo siempre he pensado que falta más difusión o una forma de hacer llegar a la gente el tema y que entiendan la importancia de esto, porque el cambio climático es. Obviamente hay de todo y hay algunos que lo niegan, pero sí es. Y precisamente el reanálisis climático es el que te comprueba que estamos viviendo un periodo de cambio de los patrones de circulación atmosférica, del cambio climático. ¿Por qué? Porque el planeta, sí, se ha enfriado y se ha calentado en procesos, en ciclos, en su historia. Lo que pasa es que ahora, y lo comprobamos, insisto, con el reanálisis, el efecto antropogénico, o sea, la actividad del ser humano y la emisión de gases invernaderos, altera esta estabilidad, digamos, en la atmósfera de estos gases que sí son necesarios para mantener el planeta calentito, pero se está calentando el planeta 10 veces más rápido de lo que debería ser en un proceso natural. Increíble. Entonces, eso es por la actividad del ser humano. O sea, seguimos teniendo estos ciclos de enfriamiento y calentamiento, pero hay un cambio en este patrón o en este periodo de calentamiento que se prolonga más muy en el tiempo. Muy acelerado, producto de las emisiones de gases invernaderos por la actividad humana. Entonces, rompe el ciclo natural y se altera todo la circulación atmosférica y las especies no logran adaptarse a ese ritmo tan rápido. ¿Y cómo ves tú en este escenario la mirada de los diferentes países del mundo? Pensando que yo creo que la mayoría de los humanos, bueno, no sé si la mayoría, pero somos un poquito cortoplacistas, quizás vimos el día a día. Claro. Y el efecto de esto, bueno, estamos viendo hoy en día con más tormentas, ¿cierto? O mayor frecuencia de lluvia o de temporales que hemos visto acá en Chile, ¿cierto? Con bastantes destrozos que tuvimos este año, dos temporales fuertes. Pero, ¿cómo la ves tú, la mirada de los países y de la propia gente? ¿Cómo pueden contribuir a bajar este aceleramiento en el calentamiento global? Yo creo que el ser humano, claro, como dices tú, aparte de cortoplacista, necesita sentir los impactos, porque esto es un proceso paulatino, es diario, pero que escapa a los humanos. Entonces la gente dice, pero eso va a pasar en 30 años más. No, exacto. Es diario. Lo que pasa es que en 30 años más vamos a llegar a un punto crítico donde ya va a ser los cambios irreversibles. Entonces, si es que no cambiamos, digamos, y no bajamos las emisiones. Entonces, claro, ahí ya es complejo porque en mi visión personal pienso que esto tiene que llegar a un punto de equilibrio en lo que es la empresa, la producción industrial, que obviamente no la podemos detener, pero también mantener sanos los ecosistemas. O sea, un crecimiento sostenible. Claro, pero de verdad. Bueno, María, tú comentaste 2 veces que estábamos en un museo. Sí. Cuéntanos, ¿en qué museo estamos? En el Museo Marítimo Nacional. Este museo tiene un archivo histórico increíble porque
tiene toda la colección de los bitácoras navales, de los cuales yo he hecho mucho rescate de datos. Y bueno, genial, agradecemos mucho al museo por darnos la oportunidad de estar grabando acá. Después, durante el podcast, vamos a hacer una imágenes del museo y dónde estamos ahora. ¿En qué salón estamos ahora? En el Salón Almirante, Acorazado La Torre. Acorazado La Torre, Sí. Es lo que tenemos detrás, así que después vamos Es que a este museo tiene una historia increíble. Sí. Y bueno, también tengo que decir que sí, acá he tenido un recibimiento muy cálido, siempre desde que le expliqué la importancia del rescate, ya está bien entendido el tema y las bitácoras y otros documentos están esperando por ser rescatados. Entonces, Mariela, te veo que estás con guantes, comentaste tú que estamos en el museo, estamos en el Salón Acorazado Almirante La Torre, atrás tenemos, ¿cierto?, el acorazado, impresionante. No, agradecer mucho al museo por la oportunidad que nos ha brindado de grabar este podcast acá y volviendo al tema del rescate de datos meteorológicos, tenemos frente a nosotros, ¿cierto?, una bitácora de mar. Y tú estás con guantes. Cuéntanos esta bitácora, Mariela. Este bitácora es obviamente un bitácora histórico, es del Escampavia Yelcho, 1916. Bueno, aparte de mostrarnos, de tener registros de... ¿Lo levanto? Sí. Aparte de tener registros de observaciones meteorológicas, que obviamente tenían que hacer, de viento, estado del mar, por acá tiene que haber presión atmosférica y temperatura del aire, ahí, por ejemplo. Este Escampavia, este bitácora, describe el rescate que hizo Piloto Pardo a la tripulación de Shackleton. ¿Y quién es Piloto Pardo y quién es la tripulación? Cuéntanos. O sea, esto es realmente histórico. Histórico. Increíble, qué afortunados somos. Sí, lo que pasa es que un expedicionario británico, Ernest Shackleton, hizo más de un viaje a la Antártica. Uno de sus viajes, él quedó atrapado en la banquisa, en el hielo marino. Su nave quedó atrapada en la banquisa. Y bueno, no pudieron zafarse de eso. Y finalmente, lo que pasa es que es muy dinámica, la formación de la banquisa ¿Qué es la banquisa? La banquisa es el hielo marino, el congelamiento del mar. La Antártica, como es un continente y que está rodeada de mar, se va congelando a medida, obviamente, que va bajando la temperatura y por muchos factores físicos de la atmósfera, se va congelando el mar hasta llegar a una extensión máxima en invierno y después se va descongelando y es más o menos cuando aprovechan las naves de acercarse allá. Y la banquisa, como te decía, es uno de los indicadores importantes para los estudios del clima, porque afecta la circulación de los océanos y cuando se dice que la Antártica es el termostato del planeta, no se está exagerando. Entonces eso es súper importante y bueno, por eso también se hacía este rescate de los balleneros y todo, para hacer una reconstrucción histórica de cómo se ha ido extendiendo y contrayendo el hielo en la Antártica, porque ahí tenemos mucha información, comparamos con lo que sucede hoy día, etc. Pero bueno, eso digamos que es la banquisa. Es obviamente dinámico y el velero quedó atrapado, no pudieron retroceder
se rodeó de hielo y después empezó a contraer. Sí. Entonces tuvieron que abandonar el buque, estuvieron meses en la isla Elefante, que queda más o menos donde termina la península antártica, proyectando esa dirección un poquito más al norte, está la isla Elefante. Oye, quedaron atrapados. ¿Y ahí cómo se comunicaron para que los fueran a rescatar? Pasaron meses ahí en la isla Elefante. Increíble. Finalmente, Shackleton decidió ir en un bote con, creo que 6 tripulantes, a pedir ayuda, porque si no iban a morir ahí. De hecho, hay historias dramáticas de exploradores que murieron en la Antártica. Bueno, entonces él parte en este bote, Un bote, ya. con sus 6 tripulantes y logra llegar a otra isla, a tierra, y ahí ya empieza a pedir auxilio para que vayan a rescatar al resto de su tripulación. Entonces se hicieron varios intentos. Creo que el primero fue de un navío sueco, no estoy segura, ahora no lo recuerdo bien, pero bueno, hubo intentos de los argentinos también, ninguno fue exitoso. Cuando porque Shackleton fue después a Punta Arenas, ya vio que no había forma y fue a Punta Arenas a hablar con la Armada de Chile. O sea, hubieron otros intentos, no funcionaron. No, 3 intentos no funcionaron. Vamos a Chile, a Punta Arenas. Vamos a Chile, a Punta Arenas, ahí habló con las autoridades y finalmente dijeron, bueno, porque era invierno, entonces dijeron, bueno, fue el piloto Pardo, un marino chileno de la Armada de Chile, dijo, yo voy a ir. Y su tripulación fueron todos voluntarios. ¿Voluntarios? Sí, fueron en el Escampavía Yelcho y lograron rescatar a la totalidad de la tripulación. No te creo. Los chilenos, porque de verdad que los marinos chilenos, la Armada de Chile tiene un profesionalismo que ha sido histórico, o sea, ellos lo lograron. Estamos hablando de un siglo atrás. 1816. 200. 1916. Claro, más de un siglo atrás. Claro. Sí, 1916. Impresionante. Sí. Y lo rescataron a todos. A toda la tripulación. ¿Cómo habrá estado esa gente cuando vio que llegara? Sí, porque hay un registro fotográfico, ¿ya?, donde está el Escampavía Yelcho en el fondo, y lo tomaron desde la isla Elefante cuando ya iban a llevar a la tripulación al bote, o sea, en bote al Escampavía, y lo rescataron a todos. Oh, impresionante. Sí. Qué bueno, agradecer al museo nuevamente por esta oportunidad y de estar acá y tener frente a nosotros un documento tan histórico. Sí, y hay otros. Imagínate, yo hice un rescate de los bitácoras históricos. Estos son una colección increíble, y todo lo que cubre la Guerra del Pacífico. Bitácora de la Esmeralda, del Huáscar. Wow, impresionante. Sí, por eso te digo, a mí me encanta esto, porque aparte de observar los registros, bueno, lo que tengo que hacer para rescatar datos, es irme insertando en la historia, las condiciones que vivían esta gente. Por ejemplo, los exploradores antárticos, yo digo, esto era una locura. Me imagino. Oye, y tocando este tema que te entretiene ver toda esta historia, cuéntanos, compártenos, si es posible, alguna anécdota que te haya pasado, pues, entretenida, no entretenida. Uy, anécdotas, se han pasado cosas. Mira, en principio, como yo te decía, comencé con este investigador que cuando estábamos en Sandefjord, me dice, estábamos conversando con la gente del archivo y
mirando la cantidad de bitácora y de documentos que habían ahí, y dice, oye, ¿me puede mostrar estos que están acá, por favor? Ah, sí, por supuesto. Y se los pasan y había unos datos súper buenos, avistamiento de iceberg, que también es un dato súper importante, extensión del hielo, etc. Y después, bueno, ahí terminamos ese día de trabajo y cuando íbamos a la casa le digo, oye, ¿cómo supiste que estaban ahí? Y me dice, mira, es que con el tiempo, porque él ya es un señor mayor, de hecho ahora está retirado, me dice, mira, es que con el tiempo tú vas siendo como un Jedi. Entonces tú tienes una conexión con los documentos, con los bitácoras. Entonces a mí me dio mucha risa y pensé que estaba un poquito loco. Pero fíjate que a mí me ha sucedido un par de veces. Eres nivel Jedi ahora. La fuerza está conmigo. O sea, los datos están contigo. Los datos están conmigo porque me ha pasado un par de veces lo mismo. Y también me pasó que estando acá, haciendo un rescate de bitácora acá en este archivo, me dicen, Mariela, disculpa, pero ¿sabes qué? Tenemos un protocolo, no sé, algo, y lamentablemente no pueden haber civiles. Así que, por favor, es un ratito, una reunión corta, espéranos. Sí, no te preocupes, yo por supuesto salgo. Y mira, ahí ya, ¿qué hago? Tomo una revista de las que tienen acá y empiezo a mirar y de pronto habla del anuario el anuario hidrográfico que edita la Armada cada año. Y también, no recuerdo cuándo el primero, pero del siglo XIX hasta la fecha. Y hablaba de un artículo en particular, de expedición antártica de la Armada de Chile en el año, eso inició el 47, tiene que haber sido, no sé, 48 o por ahí. Y estoy mirando y digo, mira, ¡ay, qué interesante! Y luego voy a la biblioteca, tiene una biblioteca histórica. Voy a la biblioteca, converso Raimundo, un saludo para él. Le digo, Raimundo, préstame el volumen del anuario, Lo veo. Tenía registros de la extensión del hielo marino de la banquisa, del Lautaro, creo que era la nave. Y lo veo con planos, así, dibujos a mano de la extensión de la banquisa, con fecha, obviamente uno calcula la ubicación en longitud y latitud, y con la fecha lo cotejí con el bitácora y tuve todos los detalles de ese momento, de esos días que fueron esa expedición antártica, en lo que es la extensión de la banquisa. Porque a la Armada también le ha sucedido que a veces no pueden ingresar o también quedan atrapados y tienen que salir porque sabemos que empieza a apretar y aunque sea un súper acorazado, lo abre como un tarro de latas. Entonces tenemos todo eso. Y fui a un yo feliz, porque yo ya sé lo valioso de eso, yo feliz. Y me voy después a un congreso, reanálisis climático, etcétera, que fue en Nueva Zelanda, y yo veo haciendo mi presentación, saco mi cartita bajo la manga, el as, y presento esto, pero te digo que causó una conmoción que después todo el mundo, yo ahí estaba de rockstar. Increíble. Todo el mundo diciendo, pero ¿dónde conseguiste eso? ¿Pero cómo? Y uno, claro, no le hace, no fue una casualidad, estaba aburrida leyendo una revista. Entonces le dije, no, pero es que hay que investigar todas las fuentes y mira, encontré esto. Y ahí también un interés, a raíz de eso surge un proyecto de rescate de datos financiado por NIVA, que es el Instituto de Investigación de temas hidrológicos de Nueva Zelanda. Financiaron un proyecto para hacer rescate de datos de todos los buques de la misión, de la buque de la Armada que van a la misión antártica cada año, desde el 47, hasta el 70, porque de ahí, como te digo, empieza la era satelital y ya. Pero hice un rescate desde el año 47 a 1970 de todos los bitácoras que tenía, que guarda acá el archivo con la expedición antártica de la Armada de Chile.
Oye, qué fantástico la tenés. Mira, de estar leyendo, rescatar los datos, presentarlos si no y después venido, lograr fondos de Nueva Zelanda para hacer un trabajo en Chile. Si no hubiese venido esa autoridad, yo quizás, o no en ese momento, quizás ahora o después, hubiese llegado a ese artículo y bueno, así podría contarte muchas cosas de repente que uno lee también en los comentarios que hacen en los bitácoras. Se llama singladura, pero eso ya obviamente es algo formal y tiene que hacer las novedades de la guardia. De cada guardia escribe un resumen de cómo estuvo la situación, y eso es la singladura. Pero también a veces me pongo a ver, estuve en Coyhaique, fui al archivo, me pasaron, ahí revisé lo que es los periódicos, porque también a veces tienes temperatura, estado del tiempo. Empecé a revisar los periódicos, bueno, no encontré casi nada, pero no importa. Pero de pronto uno lee noticias que son tan increíbles, tan inverosímiles, porque esto no tiene nada que ver con el clima, pero me entretengo leyendo cosas que muchos años atrás, ya no sé, 1940 y algo, en el periódico, en ese tiempo que había muy poca población, se publicaba que se encontró una prótesis dental y que estaba en tal lugar para que el dueño la fuese a recuperar. No te puedo creer. Y esas cosas uno las lee y dice, pero qué esto, entonces también te dicen que viajar en el tiempo, entender un poco, mira, se publicaban esas cosas en el periódico porque era la forma era el WhatsApp del momento. Entonces uno va cambiando, va entendiendo, y creo que también eso también me ayuda a abrirme, a tener más imaginación de dónde puedo encontrar datos, porque a veces es cosas que yo digo, oye, pásame ese, como ya el dato está conmigo, oye, pásame ese libro, por favor, y me dicen, pero aquí no hay nada, y yo le digo, mira mira lo que encontré. Increíble. Oye, les quería decir a la audiencia, si escuchan algún ruido, algún helicóptero, porque estamos en una zona naval, así que van a haber algunos helicópteros dando vueltas por acá, y también gaviotas. Estamos en Valparaíso, en un puerto de Chile, así que hay harta gaviota también dando vueltas, por si escuchan algo. Bueno, para ir cerrando, Mariela, cuéntanos en qué estás hoy en día y dónde te puede ubicar gente interesada en esta temática de rescate de datos meteorológicos. Hoy en día estoy en la continua búsqueda de datos. Ya tengo identificado varias fuentes documentales que están esperando. Creé una página web para mi idea es unificando todo lo que voy rescatando, y también dejar abiertos otros enlaces para repositorios que tienen o fuentes de datos que están abiertas a la comunidad. Y bueno, seguir con todo este tema, esperando que la gente vaya entendiendo la importancia y que puedan ir financiando para ir avanzando en esto, porque como decíamos antes, es muy necesario para poder prepararnos de mejor forma al futuro, entendiendo con mayor certeza lo que podría ocurrir. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo se llama la página, ¿cierto? Un pequeño detalle. Claro, www.climdre, de Climatic Data Rescue, climdre.com. www.climdre.com. Perfecto. Ahí me pueden... trato de subir también algunas noticias importantes, interesantes para la gente, y bueno, todo lo que es el rescate de datos que he hecho y la forma de que puedan contactarme. Perfecto. Bueno, con esto estamos cerrando este podcast con una gran invitada, una gran amiga que conozco hace 11 años atrás quizá, o 12 o más. Yo creo que 11.
como 11 años atrás. Mientras como estudiaba yo en Noruega haciendo mi doctorado, ahí conocí a Mariela, me dijeron hay una chilena, así que ahí conocimos a Mariela. De hecho la conocí el día que celebraba mi graduación, la defensa de mi tesis de doctorado en la fiesta. Así que qué mejor momento para conocer a Mariela en una fiesta. Así que no, un gran placer, agradecer tu tiempo y también agradecer que gracias a Mariela estamos ahora en el Museo Marítimo de la Armada de Chile. Así que muchas gracias, Mariela. Y también agradecer al museo. Realmente ha sido una muy buena recepción de parte de ellos. Nos han ayudado en todo. Así que muchas gracias y esperamos que este podcast sea de mucho interés para la audiencia y ustedes saben que son muy bienvenidos al próximo episodio de Científicamente. Mariela, muchas gracias. Gracias a ti, Felipe, te repito, agradecimiento por abrir el espacio para lo que es este tema y también, repito, y me sumo a los agradecimientos a todas las personas del Museo Marítimo, especialmente al jefe de archivo, que fue Peter, que fue quien gestionó todo, o que hizo todo esto posible acá en el museo. Así que muchas gracias, siempre súper bien acogida acá. Qué genial, qué bueno. Bueno, eres bien acogida también, porque estamos hablando de ganarse la confianza. Sí. Y de ser como eres, pues, Mariela. Gracias. Bueno, con eso despedimos este episodio de Científicamente, así que lo dejamos invitado a revisarlo, ¿cierto?, en nuestras redes sociales de ifarming.ai, en Spotify y también en YouTube.